Digo, tenemos ya al ministro de la Presidencia con nosotros a través del Zoom, Leonardo. Ministro Juan Carlos Origa, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo se llama? Ministro, Gracias, ministro. Gracias por estar con nosotros. Ministro, como le, como le decía hace más instantes, uno de los temas que está abordando la sociedad en este momento es el traslado de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas a los municipios. La semana pasada estuvimos en San Carlos hablando con el alcalde de San Carlos, el señor Popo Bernal, entre otros temas sobre la justificación de los mismos y cómo se manejaban. Hay publicaciones que siguen saliendo en este caso por parte de la coalición Vamos, pero la gran interrogante que se maneja es cuál es el fin y cómo el Ejecutivo señala sobre el destino de estos fondos que se transfieren. Bueno, mira, las transferencias de dichos fondos específicamente no tenían el propósito que aparentemente le han dado cada una de las alcaldías respecto a que lo que pienso y que tiene, digamos, molesta un poco a la ciudadanía y el tema de la transferencia que se hicieron y en uno de los rubros establece que es como para atender a personas específicamente, ¿no? Sin embargo, ese no fue el propósito y obviamente como parte de los apoyos que se le dan, digamos, a las alcaldías y demás, se hace una transferencia de manera legal, conforme a un buen uso. Ahora determinar el uso que se le dio, si corresponde a un tema de transparencia y demás, las auditorías tendrán que explicarnos ahora para qué se utilizaron y si fueron debidamente dirigidos a quienes realmente necesitan ayudas para efectos de vulnerabilidad y demás. Ministro, ¿cómo se diferencian estos traslados a lo que se llamó durante la administración pasada del anterior gobierno la descentralización paralela? ¿Cuál es la principal diferencia para poder explicar a la audiencia que nos ve y nos escucha hasta ahora? Bueno, son dos cosas totalmente distintas. Recordemos que eso era un tema que se creó para mantener, digamos, fondos aislados totalmente de lo que pudiera ser eh, el escrutinio público de los mismos. Y obviamente se nos ha caído la conexión con el ministro Eso Orillac. estoy viendo, Chema. Sí, vamos a tratar de retomar la conexión con el ministro Orillac. Ahí Ahora, está. ahí está. El ministro, lo tenemos de vuelta, le escuchamos. ¿Nos escucha, sí, ministro? como indicaba que esos fondos de la descentralización en la administración pasada son totalmente distintos porque en ese momento no se tenía idea que existía eh, eh, un manejo aparte, aislado, paralelo a lo que se debía de mantener. Y obviamente el tema de transparencia es el que debe estar claro, porque cuando tú haces un traslado de dinero para obras o proyectos o ayudas humanitarias, eso debe estar obviamente claro y definido. Si en este momento hay un mal uso de los mismos, quienes han hecho uso de los mismos tendrán que rendir cuentas, ¿no? Que es lo que en este momento se está tratando de ubicar cuál ha sido el destino real y por qué se manejó en algunas alcaldías este tipo de manejo. Ahora, ministro, usted dice que no podemos comparar la descentralización paralela con este caso. Hoy la prensa publica, prácticamente su titular de portada, que los $300,000 que se le giraron a Chagres y lo vincula directamente con los antecedentes del representante Delgado de allá de Chagres y vincula que se encuentra en arresto domiciliario por el tema de las paralelas. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la gente sí hace, aunque sea en su percepción, una vinculación entre el antecedente y la situación actual. Obvio, Chema, es que al final de cuentas no se trata de lo que hizo una administración o la otra, es el tema de cómo se utilizan los fondos y para qué fueron utilizados o para qué se destina el fondo. Y por supuesto, nosotros como gobierno no estamos apadrinando ni mucho menos estamos anuentes a que un alcalde utilice estos fondos en indebida forma. O sea, lo que se pretende es que sean utilizados como la población requiere y se hagan los ajustes como corresponde. Ahora,
si hay una similitud en alguno de los casos, obviamente, y no fueron utilizados. Estamos teniendo problemas con la conexión del ministro Orillac. Vamos a tratar de... Ahí está. Ahí está, ministro. Lo escuchamos nuevamente. Bueno, lo que decía era que al final lo que corresponde aquí es revisar en qué se han utilizado cada uno de los fondos que fueron trasladados a las alcaldías. Si se mantiene el sistema, obviamente tendrán que rendir cuentas para efectos de poder definir si esos usos vuelven a ser utilizados de manera política o de manera, digamos, no ética o no moral, porque el tema del traslado es legal. El tema es a dónde termina estos fondos realmente, cuál es el destino final. Si fueron utilizados para conveniencia de alguno u otro representante o de algún alcalde o diputado, quien corresponda, tendrá que rendir cuentas. Ministro, esa pregunta le quería hacer a modo de docencia. Las transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas a los municipios son legales, completamente legales. Así es. El MEF cuando recibe la solicitud por parte del municipio, esa solicitud viene con el motivo, la justificación de la necesidad del municipio para poder solicitar estos fondos. Entiendo que deben venir en una solicitud que se hace, no especifica, digamos, en qué se va a utilizar, sino más bien se establece que es para uso de inversiones y proyectos y demás. Luego, entonces, entiendo yo que en un consejo se aprueban los mismos y luego entonces decide el alcalde cómo ir repartiendo los mismos. Ahora, ministro, el Contralor ayer declaró que para él todo esto se trata de una bomba de humo por parte de Vamos y de los diputados por la libre postulación para no presentar su rendición de cuentas. ¿Esa es la posición también del Ejecutivo? ¿Para ustedes se trata de una bomba de humo todo esto? Mira, digamos, quiero entrar en la opinión del Contralor respecto al manejo de lo que él considere. Nosotros como Ejecutivo lo único que podemos decir es que estos fondos no se trasladaron con una intención de llevar a cabo actos de corrupción, hacer uso indebido de los mismos, con el propósito de ayudar a estas comunidades, ¿no? Y que los representantes pudieran y alcaldes pudieran, al final de cuentas, ejecutar los mismos en proyectos de inversión. Eso siempre es lo que se ha comentado y lo que se ha dicho por parte del presidente de la República, que las transferencias de dinero que se hagan deben ser objeto de un uso, ¿no?, de la comunidad, no para uso personal de nadie, ni mucho menos. Entonces, no quiero entrar al pensamiento o lo que el Contralor declaró ayer. Él tendrá las razones y obviamente sí tiene un punto a favor, es que aparentemente muchos de los que hoy día se quejan o establecen algo no han rendido cuentas y que es un tema que corresponde a cada diputado la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, usted lo dice y lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas y se ha dicho, estas transferencias son legales. Eso está claro ya, pero significa o podemos entender que al final algo pasa con el sistema, que el sistema no termina por servir. Esta dependencia que se crea está en los planes del Ejecutivo ver la forma de corregirla, porque al final, mientras este sistema exista o esta forma de manejar las cosas exista, se va a prestar siempre para la suspicacia, ¿no? Por supuesto. Mira, y coincido en este sentido con el ministro Chapman. El mecanismo que existe hoy día aparentemente no tiene la suficiente, digamos, capacidad de definir específicamente por qué y para qué se debe utilizar cada uno, o sea, de los dineros. Hay una serie de rubros que se pueden... ¿Aló? Sí, lo escuchamos, ministro, lo estamos escuchando. Hay una serie de rubros en los cuales ellos establecen. Sin embargo, hay uno específico que es el que nos trae de vuelta a este tema. Y yo creo que sí, efectivamente, nosotros tenemos que establecer mecanismos para que los mismos no sean utilizados de forma que no permitan
no tener una claridad en el proyecto y que quede a la discreción específica de un alcalde. Ahora, ministro, ¿qué va a pasar si las auditorías reflejan irregularidades? Porque no se ha terminado de resolver el tema de la descentralización paralela. La situación política, la situación social, aguanta una nueva, no sé si llamarlo crisis, pero una nueva situación de tensión como esta. Bueno, es que al final, si hay un manejo irregular público, no podemos obviar ni podemos, digamos, de alguna manera apadrinar este tipo de acciones. Y lamentablemente, si eso es el caso, tendrá que el Ministerio Público hacer las diligencias correspondientes y si en algunos casos deba irse, porque recordemos que no es que realmente podemos decir en este momento que ha habido un mal uso del mismo. Digamos que arroja un hallazgo esa auditoría y requiere ser, digamos, de una querella, una denuncia ante el Ministerio Público, debe surgir. O sea, no se puede un funcionario público mirar a otro lado y definir que no hubo, no importa quién sea. Al final de cuentas hay que rendir cuentas y esto tiene que seguir su trámite correspondiente. Sí. Ministro, dentro Adelante, de todo Leonardo. este asunto, ¿qué balance hace el ministro de la presidencia de este 2025 cuando ya el Ejecutivo va para entrar en los próximos 6 meses para llegar a su segundo año y entrar al tercer año de gobierno? ¿Qué balance hace de ese año? ¿Qué avances se han podido conseguir para poder entender hacia dónde va las prioridades de este gobierno, por ejemplo, para el año 2026? Muchas gracias por la pregunta, Leonardo. Mira, yo creo que este año 2025 ha sido un año de mucho éxito para el gobierno en su gestión. Recordemos que iniciamos el año con el proceso de aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social, que fue algo extremadamente importante para poder ir enderezando el rumbo del gobierno. También con el tema del presupuesto logramos mantener, ¿no?, un gasto razonable, haciendo los ajustes importantes y eh, esperemos no cumplir con el déficit 4%, que es lo que se estima. Pero más allá de eso, nosotros hemos podido ya, a este año y medio de gobierno prácticamente, ir recogiendo e inaugurando obras, proyectos tirados. Estamos conversando con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Estamos teniendo algunos problemas técnicos con la conexión a través del Zoom, pero estamos tratando de resolver. Leonardo Greenspan se encuentra en el avión rumbo a Chiriquí, a unos minutos de No, despegar. todavía no despegué. No diga que estoy en el avión. Está en el avión. Me están llamando, miren. ¿Le están llamando? Me están llamando. Vamos a ver qué necesitan. A ver, Ya le cuento, Chema, dame un segundo. ¿qué sucede? Leonardo Greenspan está en el avión que va a salir en unos minutos rumbo. Ahora sí lo tenemos, ministro, de vuelta. Lo escuchamos. Sí, indicaba que las obras que hemos ido recuperando, abandonadas de hace muchos años, ya se pueden ver, se pueden visualizar, son tangibles. Tenemos el Hospital Amador Guerrero, tenemos el Hospital de Bugaba, tenemos un montón de obras, el Hospital, la Policlínica en David, Tambo, tenemos un avance de un 85% en el Mariano Bula. El centro de alto rendimiento está en un avance importante que esperamos que finalice ahora en febrero para los Juegos Suramericanos de la Juventud. Podemos mencionar un montón de obras a nivel nacional que hemos recuperado, algunas ya inauguradas y puestas a disposición del pueblo panameño, y muchas de ellas, al final de cuentas, son objeto de lo que hemos podido hacer en este 2025. Y todo este tema, ¿no?, vinculado a lo que va a venir en el 2026 con un presupuesto que tiene 11.200 millones de dólares en inversión, lo que va a generar un dinamismo por parte del gobierno y obviamente la confianza que crea la administración del presidente Mulino para efectos de la inversión extranjera y local, que de alguna u otra manera estaba estancada. Nosotros creemos y pensamos que el 2026 va a ser un año muy positivo, gracias a todo lo que hemos hecho durante el 2025,
y que bueno, ya estamos próximos a terminar el año y aún, digamos, hay obras. Yo este viernes espero ir a Cañaza a inaugurar una. Se nos ha caído la conexión con el ministro Orillac. Chema, qué complicado el internet hoy. Sí, hoy está complicado, Leonardo. ¿Y a usted qué lo Les cuento llamaron? lo que me pasó. Me cambiaron de asiento. Me pasaron a la primera clase para que usted preguntaba el asiento VIP, ahí lo tiene. Ah, mire, los privilegios. Ay, ¿nos escucha, ¿Vio? ministro? ¿Usted preguntó? Que puede. Sí, totalmente, ministro, así es. Ministro, ¿Usted preguntó? Yo le dije. sí, ministro, le escuchamos. Sí, Sí, adelante, ministro. El tema que venía comentando es que yo creo que el balance del 2025 es que hemos ido enderezando la administración con mucha cautela, procurando cumplir y mantener el grado de inversión y el déficit y todo esto, y al final de cuentas yo creo que ha creado en un ambiente internacional confianza en el país, localmente también. Los inversionistas están apostando a volver nuevamente a invertir. Y creo que eso va a ser lo que nos va a dejar el 2025 para el 2026. Un país mucho mejor económicamente andando. Ustedes podrán ir y darse su vuelta por los diferentes comercios de Panamá y se nota una mejoría en muchos aspectos. Hay una dinamización de la economía en estos últimos meses y que yo creo que el 2026 va a dejar, digamos, todavía mucho más crecimiento, movimiento dentro del sistema, dentro de la economía del país. Ministro, Ministro, ¿fue el Seguro Social, perdón, Chema, fue el Seguro Social el reto más importante que tuvo que afrontar este gobierno en el 2025? Hombre, por supuesto, yo creo que el reto de la reforma de la ley 462, sin que haya habido ni un solo muerto, de que haya sido un manejo que se hizo con pausa durante 6 meses de consultas y conversaciones y obviamente tomando en consideración aspectos de muchas personas y muchos gremios y demás. Fue un trabajo titánico que al final de cuentas logró su cometido. Yo creo que tenemos una caja de seguro social por lo menos para los próximos 50 años. Eh, y habrá que hacer su revisión que corresponde, que fue lo único que se quedó dentro de un par de años con el tema de la edad. Pero yo creo que sí, fue el reto más importante, digamos el más delicado, que al final de cuentas contó con el apoyo de la ciudadanía, de los diputados y del país consciente de que tenemos una caja de seguro social en un estado deplorable. ministro, el presidente, bueno, en este año ha viajado a distintos puntos, estuvo en Japón, ha estado en Nueva York, ha estado en Estados Unidos, y ha mantenido múltiples reuniones con distintas entidades financieras, con distintos inversores. En 2026 se empezará a ver la llegada de algunas de estas empresas o de estas corporaciones con las que conversó el presidente durante este año. ¿Podremos ver ya en concreto los resultados de estos viajes? Por supuesto que sí, Chema. Mira, con la adhesión al Mercosur hay un interés marcado, importante en Panamá como centro logístico de muchas de las empresas que desde Panamá quisieran distribuir sus productos, hablando solamente del Cono Sur. Pero cada una de las visitas que el presidente ha hecho, lo ha hecho en base a vender a Panamá como lugar, ya sea turístico, comercial, como un lugar para invertir, dándole tranquilidad y seguridad a todos los inversionistas. En el tema de turismo se ha venido desarrollando un programa a nivel internacional también con respecto a la cantidad de eventos internacionales que se puedan desarrollar en Panamá. Y al final, todas las visitas que el presidente ha hecho, ¿no? Que no son visitas de paseo ni turística, ni mucho menos, porque al final yo inclusive hasta lo respeto porque se va un día prácticamente de por medio a un lugar y regresa inmediatamente, o sea, no descansa. Y al final yo creo que cada uno de esas viajes viene con algo positivo, como lo hemos podido ver. Ministro, la población está expectante a lo que pueda llegar a pasar o decidir este ejecutivo con el tema de la mina de Donoso, el tema de First Quantum. El presidente ya ha dicho que es uno de los asuntos
para 2026. ¿Cómo manejan este, este panorama y también las expectativas que tenga la población? Bueno, mira, esto es a lo largo de todo el país, parece mentira. El tema de la mina resalta siempre como una pregunta de mucha gente que guarda sus esperanzas en volver a poder eh, tener algún beneficio de la mina, directo o indirecto. Personas que trabajaron en la mina o personas que eran proveedores de la mina. Yo me he reunido, creo que ya de 3 a 4 oportunidades con la Cámara de Minera. Me he reunido con los proveedores de la mina que hicieron una asociación en la cual ellos manifiestan sus necesidades de mantenerse como comerciantes, proveedores de la mina, y con ello obviamente la cantidad de personas que se han ido, ¿no? De alguna manera afectando por el tema económico. La mayoría piden, ¿no?, que abramos la mina, y obviamente es un tema que se está analizando a profundidad, siempre procurando poner a Panamá primero. Y ese poner a Panamá primero implica, en principio, que lo que se vaya a hacer, el beneficio real venga al país, y de lo que ahí se beneficie, no solamente los trabajos directos e indirectos que se generen de la actividad, sino también los réditos eh, eh, de esa extracción de mina, sean dirigidos a la población panameña directamente. Ministra, ayer hablábamos justamente con el presidente de la Cámara Minera y han contemplado o han analizado, al margen de lo que diga la auditoría, al margen del tema económico, el Ejecutivo ha contemplado qué harían o cómo manejarían si el día de mañana se anuncia una reapertura de la mina, sea para cerrarla o sea lo que sea. Básicamente que se decide mover nuevamente, activar la mina y permitir que haya extracción. ¿Han contemplado cómo se va a manejar si en caso tal hubiese un sector de la población que lo rechazara, que pudiera salir a las calles, que se pudiera manifestar, que no estuviese de acuerdo con esto? ¿Han pensado cómo lo van a manejar? Por supuesto que sí, Chema. Mira, una cosa es oponerse por oponerse, y otra cosa es sentarte en una mesa y explicar por qué te opones, y obviamente corresponderá al gobierno en el momento dado explicar a la ciudadanía lo que corresponde con respecto a esa apertura. Primero, determinar efectivamente de que la mina, con la auditoría ambiental que se está llevando a cabo, no ocasiona daños ambientales, y que los mismos han sido mitigados en el caso de que existan, porque siempre hay algún daño ambiental, pero se mitiga, como son los estudios de impacto ambiental, y que para eso sirven. Pero siempre explicando, aclarando y estableciendo que la mina tiene que rendir frutos al país, no a una empresa extranjera. Los beneficios reales deben ser para Panamá, cosa que no tenía el contrato anterior. Lo segundo es que este es un proyecto que, en principio, lo único que te puedo decir, no se va a manejar a través de la Asamblea, evitando también especulaciones políticas, o cualquier situación que se pueda dar en la Asamblea, siendo la Asamblea un ente enteramente político. Y si hay alguien que en algún momento establezca que no está de acuerdo con la apertura, bueno, tendremos que explicar, como bien se hizo cuando se hicieron los cambios y modificaciones a la ley 55 de la Caja de Seguro Social, dándole con claridad a las personas de qué se trata esta apertura, y cuál sería la ventaja, beneficio y razón de ser de la misma. Ahora, ministro, ¿qué pasaría si digamos que la auditoría arroja algo que no es bueno? Si digamos que la auditoría indica una situación que no es ambientalmente bondadosa, por decirlo de alguna manera, ¿eso haría replantearse la situación de la mina? Eso podría ser una situación, Gemma, pero no olvidemos que esa mina ha estado ya operando desde que, digamos, 2017 a la fecha que empezaron a hacerse las inversiones y luego las extracciones. En todas las visitas que se hicieron, que muchos periodistas inclusive tuvieron la oportunidad de ir al proyecto, y lo que se ha tenido
digamos, como información es que no hubo ningún daño ambiental importante. Lo que nosotros realmente queremos con esta auditoría es certificar que realmente durante todos estos años no hubieron daños importantes ni mayores y que los mismos que si se ocasionaron en su momento fueron mitigados. Entonces, a mí esta parte no me preocupa, que si la auditoría va a señalar algo más allá de lo normal, no me preocupa, pero yo creo que sí, efectivamente, si hay algo que enmendar y hay alguna situación que ocurrió, bueno, habrá que mitigarla, habrá que enmendarla y obviamente habrá que tomar decisión. Ahora, ministro, su colega, el ministro Moltó de Comercio e Industrias, anunció la semana pasada el pago de estos 29 millones por el tema de lo que el concentrado que estaba ahí acumulado. Hay gente que dice 29 millones. Hay gente que le parece que le supo a muy poco esa cifra. Bueno, yo ese tema específico no te lo puedo aclarar. No sé cuál es el costo al final del producto que se extrajo. Y para una próxima te tendré la respuesta, pero sea como sea, son 29 millones de dólares que van a ser dirigidos, no van a entrar, digamos, a formar parte de los pagos habituales, sino más bien a poder atender a las comunidades aledañas y obviamente al servicio de las personas más vulnerables del país. Usted hace un rato nos hablaba de que, y bueno, se ha mencionado, es una de las, que el presupuesto 2026 tiene una agresiva agenda de inversiones. Uno de los temas es el tema económico, la deuda pública y la necesidad que ha habido en los últimos tiempos de solicitar dinero para poder cubrir los gastos de planilla, para poder cubrir, digamos que con el gasto del día a día, el gasto corriente del gobierno nacional. Eso fue en 2025 y cada año que pasa se estrechan, ¿no?, las posibilidades de solicitar préstamos, de solicitar dinero. Se está trabajando en la recaudación, pero en general, más allá de los números o de la parte técnica, matemática de la economía, viéndolo desde la perspectiva de la presidencia, ¿cómo están con ese tema de poder cumplir con todas las responsabilidades adquiridas económicamente, de poder cubrir con planilla, de poder tener el dinero para hacer todo eso que se está prometiendo en el presupuesto 2026, ministro? Mira, el presupuesto está balanceado en el sentido de que tenemos que cubrir con todos los compromisos, ¿no?, el tema de funcionamiento, que incluye lo que es planilla y gastos generales de operación del gobierno. El pago a la deuda externa, dentro del presupuesto, son compromisos. Estamos conversando con el ministro Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia. Que son, al final de cuentas, quienes han permitido hacer los pagos correspondientes. El presupuesto tiene todo su... Bueno, estamos... Sí, siempre el presupuesto es un tema que difiere o a lo que se proyecta en 2020. Ahí está contemplado todo para poder atender cada una de las necesidades. Oiga, ministro, yo le voy a hacer una pregunta ya directamente a usted. El presidente se fue a Oslo y antes de irse dijo: Juan Carlos Orillac queda encargado, él es el hombre. Usted estuvo estos días, digamos que con la responsabilidad del país. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Le gustó la experiencia? ¿Le llama la atención para un futuro? ¿Nos escucha, ministro? Bueno, vamos a tratar de retomar la conexión con el ministro Orillac. Leonardo Greenspan se encuentra en el avión. Yo creo que ya tienen que estar por despegar rumbo a la provincia de Chiriquí. Esto ya está por despegar, Chema. Sí, ahí está. Bueno, Leonardo, buen viaje. No se tenga su bolsita por si se marea. Ya tenemos al ministro de vuelta. Oiga, ministro, le preguntaba, usted, aun cuando no tenía que hacerlo porque los tiempos no lo obligaban a hacerlo, el presidente, digamos que de facto lo designó a usted como
como el encargado del país durante su ausencia cuando estuvo en Oslo. ¿Le gustó la experiencia? ¿Le llamó la atención? ¿Podría ser algo que usted contemplara para el futuro? No, hombre, Chema, estamos ahorita mismo concentrados en trabajar. Quizás eso fue un mensaje que el presidente quiso enviar para poder, de alguna manera, transmitir que siempre se queda en el país alguien que coordina a los ministros, que es parte de mi función natural como ministro de la presidencia, más allá de una legalidad o no. Sin embargo, no hice otra cosa durante su ausencia que mantener siempre el trabajo que hago cuando él sale, que es coordinar y atender funciones propias del ministro de la presidencia. Eso me corresponde todos los días y obviamente en su ausencia todavía más aún porque muchos de los ministros de alguna u otra manera esperan reunirse o conversar o ver temas puntuales, ¿verdad? Pero yo creo que no es un tema que hay que meterle, digamos, más allá de lo que pueda generar esa... Y sí, lo digo, ahí se especula muchas cosas y créeme que en este momento yo no tengo, digamos, ninguna intención en un futuro político. Yo lo que quiero, digamos, es dejar mi huella como ministro de la presidencia, tratando de apoyar al presidente en todo lo que yo pueda. Y habrá tiempo para la política más adelante. Sin embargo, no en este momento hay un interés por parte mío absoluto en una posición de ningún grado. Hoy es el primer consejo de gabinete desde que el presidente regresó al país, ¿no? Sí, bueno, hubo un solo consejo que no se dio la semana pasada porque no está. Pero, ¿qué temas se puede saber qué temas se van a abordar hoy? Bueno, estamos viendo, no tengo la agenda aquí a mano, y acordarme, creo que hay unos temas de... ahorita realmente okay. me dejo porque ayer estábamos conversando y hay algunos temas que no están preparados, no están listos y más bien me dediqué fue a definir que los que no podían entrar porque no estaban completos. Claro. Oiga, hoy también sale en medios de comunicación la carta que le envió el ministro de Salud por el tema de la contratación de la limpieza de algunos hospitales, la contratación directa de hombres de blanco, por lo menos hasta la mitad del próximo año. Ese es un tema que ha dado mucho de qué hablar, estas contrataciones directas a esta empresa y bueno, anteriormente a Sicarel. ¿Cómo lo observan ustedes? La carta argumenta que bueno, que es porque los tiempos, que para montar un proceso de licitación de la manera correcta, pero eso también genera cierta suspicacia en la ciudadanía. Sí, mira, yo soy uno de los primeros que establece que las contrataciones directas no son buenas. En principio, porque, digamos, no logra uno al final de cuentas transmitir lo que realmente uno como ministro quiere, que es darle la oportunidad a cualquiera que participe dentro de una licitación. Sin embargo, estos casos muy específicos ciertamente se dan por la urgencia y la necesidad del servicio que se requiere y lamentablemente cuando hay una empresa que está sirviendo o está dando el servicio y terminamos al final de cuentas de contratarla directamente para poder lograr entonces hacer una licitación, ocurre esto. Digamos, son excepciones que se dan en principio, como es el caso que me estás comentando en este momento, pero sí, yo apuesto a que haya una licitación prontamente para que se la gane quien sea. Que el problema está en este sentido también, que muchas veces quienes estaban prestando el servicio pueden participar, y pueden participar porque es que la empresa no ha sido condenada, a pesar de que pueda tener o haya de alguna manera ruido sobre la misma, o quiénes son sus representantes y demás. Al final de cuentas, la misma no queda inhabilitada o no está inhabilitada para participar en licitaciones. Ahora, y hablando de licitaciones, en la licitación que se hizo por el tema de la basura en la ciudad capital se ha complicado porque una de las empresas presentó un reclamo y esa es una licitación que el presidente anunció en su momento con bastante importancia.
Sí, mira, yo le he dado seguimiento al proyecto de la recolección de la basura. Eso se ha manejado con mucha, digamos, particularidad, tratando de que se preste un buen servicio y que quien gane haga lo que tiene que hacer como corresponde. Sin embargo, y esto es una situación que también tenemos que verla en el proyecto de reforma a la ley de contrataciones públicas. Eh, la empresa usualmente que no se ve favorecida o que cree que tenía el derecho de habérsela ganado, a pesar de todo, eh, hace observaciones, luego hace reclamos y al final de cuentas retrasa la posibilidad de adjudicar en una licitación a la empresa ganadora. Muchas veces lo hacen tratando de ver o de afectar, y yo creo que es una situación que tenemos que corregir a futuro. Y yo esta licitación vi que dos empresas que eran las que más tenían opciones participaron, y bueno, le tocó a una por parte de la comisión evaluadora adjudicar, y bueno, posterior a eso nuevamente volvemos a ver lo que siempre ocurre muchas veces en estas licitaciones, y más allá cuando son licitaciones de montos altos, ¿no? Ministro, se nos une a la mesa Jorge Mariscal, productor de este espacio. Buenos días, Jorge. Buenos días, ministro, ¿qué tal? Saludos. Bueno, Le he escuchado atentamente en la entrevista desde que ha iniciado y quisiera quizás volver a una pregunta inicial de algo que ya usted tocó y poder, dos cosas. Uno, poder explicarle a la audiencia, porque cuando la gente escucha y dice, la presidencia ha dicho, esto de la mina no va a pasar por asamblea, a veces parece como impositorio, parece como que va por encima de la democracia, digamos, y es lo que se maneja muchas veces en la calle, es lo que la audiencia en ocasiones escucha y dice, ¿por qué no irá por la asamblea? Pero eso tiene su porqué y seguramente a esta hora usted puede explicarle a la población por qué han tomado la decisión de que el tema de la mina no pasaría por la asamblea. mira, ya vivimos ese momento cuando mediante un contrato ley la asamblea aprobó eh, lo que en su momento fue demandado inconstitucional, y de la propia fallo de la Corte podemos, digamos, establecer que hubieron una cantidad de situaciones dentro de ese contrato que constituyeron la inconstitucionalidad, creo que alrededor de 25 artículos declarados inconstitucionales. Eso no es una obligación tampoco de celebrar un contrato ley para el otorgamiento de una, digamos, fuese el caso de una concesión de extracción. Eso es una fórmula, ¿no? Que le da de alguna manera quizás seguridad jurídica a un contratista concesionario, en este caso de la mina. La fórmula que se quiere utilizar o que se pudiera utilizar no requiere pasar por la Asamblea Nacional. Y no se trata de un tema de democracia y demás. El Ejecutivo tiene la potestad, por ley, de dar las concesiones a terceras personas para la extracción, en este caso, de mineral metálico o no metálico. Entonces, no se trata de que estamos haciendo algo fuera de la democracia, es más, al revés. Yo creo que llevarlo a la Asamblea es, digamos, con la posibilidad de que se hagan cambios, al final de cuentas, dentro de ese contrato que pudieran generar, digamos, alguna situación de riesgo para el país. Entonces, lo que nosotros queremos es, primero va a ser un contrato, o lo que se vaya a hacer, va a ser en beneficio del país, bajo las reglas, ¿no?, que existen, ¿no? Y todavía no se tiene realmente cuál va a ser, o digamos, no se ha terminado de definir cuál va a ser la metodología, porque acordémonos que ese producto que está ahí es de Panamá. Si Panamá decide mañana darle a una empresa el derecho de operar para extraer y pagarle por esa extracción, es un tema. O si pudiera de alguna manera darse la concesión, es otro. O sea, hay fórmulas distintas, ¿verdad? Pero que no tenemos necesariamente que llevar a la Asamblea para que sea un contrato ley.
Claro, entendemos. Y claro, el tiempo también, porque es desgastante, ya lo vivimos también en el tema de la Caja de Seguro Social. Algo más, ministro, hay que darle gancho en realidad al tema de las obras que estuvieron detenidas y hoy pues se han reanudado muchas de ellas. Creo que lo escuché una vez de José María y es importante traerlo acá, es ¿cómo garantiza el gobierno que estas obras vayan a seguir al largo de que pase un gobierno, venga otro gobierno, por ejemplo, el de las mascotas, y creo que era el que él resaltaba anteriormente, él decía, cómo garantizar con políticas, con leyes y demás, de que cuando viene otro presidente, cuando viene otro gobierno, hay insumo en los hospitales, hay insumo en este tema quizás de las mascotas y se lleven las obras más allá de un periodo, sino que se puedan retomar, que yo creo que ha sido una de las problemáticas por la cual ha pasado Panamá siempre. Un gobierno tiene un tema y el otro gobierno dice, no, esto no lo vamos a seguir. ¿Cómo trabajarían ustedes de parte del Ejecutivo para que esto salga adelante y siga en el futuro? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que queda marcado, que el presidente Mulino lo ha dicho claramente, cada vez que se devela una placa inaugurando una obra, se establece claramente que la misma ha sido posible gracias a los dineros del pueblo panameño. Eso es sumamente importante para que la ciudadanía cuide cada una de estas obras y exija que las mismas se mantengan tal cual como fueron entregadas por el contratista e inauguradas. Yo creo que el pueblo panameño tiene que empezar a velar porque todos estos proyectos y todas estas obras se mantengan en el tiempo y bajo ninguna circunstancia permitir que venga un gobierno, ¿no? Ya sea por razones de mezquindad, por razones políticas, por cualquier razón, las eche a un lado y las deja de mantener. Yo creo que el pueblo panameño tiene suficiente fuerza para exigir que se mantenga, porque las obras no son de ningún gobierno, no son del presidente Mulino ni de ningún presidente, son del pueblo panameño. Yo creo que ahí es donde debemos entrar a dar un poquito de docencia y explicarle al pueblo panameño que cada una de esas obras le pertenece y esa pertenencia la tienen que hacer suya, tratar de cuidar las mismas, que es parte de lo que nosotros salimos cuando vamos a inaugurar una obra, pedirle, cuiden las obras. Y miren, yo he estado ahorita, la semana pasada fui al Hospital Manuel Amador, que ya está funcionando 100%, que ya se mudaron y el hospital está tan bien cuidado como en junio cuando lo fuimos a inaugurar. Y obviamente eso es parte de lo que, y estamos hablando de poblaciones en distintos lugares, en este caso estamos hablando de Colón, pero asimismo hemos ido en otros momentos a ver otras obras y la población se hace de ellas y las cuida. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de transmitir y enseñarle a la gente, que esas obras no son de ningún gobierno, son del pueblo panameño y ellas tienen que seguir manteniéndose para beneficio del pueblo panameño. Ministro, usted la semana pasada se le preguntó por la situación de Ramón Carretero y la lista Clinton. Usted decía que no había ninguna vinculación. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la licitación de los uniformes y los implementos para la policía? Que entiendo que es una empresa que está relacionada con el señor Carretero. ¿Y qué podría pasar con otras licitaciones o con otros servicios? Porque estas empresas son proveedores del Estado. ¿Generaría alguna complicación para el Estado panameño dada la circunstancia actual? No, quiero aclararte algo, Chema. La empresa que participó de la licitación no tiene absolutamente nada que ver con el señor Ramón Carretero. Okay. Hay un parentesco entre uno de los socios con el señor Ramón Carretero, que es la información que nosotros manejamos. El señor Ramón Carretero no tiene ningún vínculo con ninguna empresa hasta el momento que nosotros hayamos podido verificar con el gobierno nacional. Entonces, sí quiero dejar claro que esto no se trata, en principio, de un nexo o vínculo que tenga el señor Ramón Carretero con ninguna empresa que está prestando servicio, que esté participando de una licitación con el gobierno. Puede haber un grado de parentesco entre uno de los socios y el señor Ramón Carretero, hasta ahí. Y tenemos que tener mucho cuidado porque sí se presta, y obviamente hemos visto que ha habido una campaña tratando de alguna manera, dañar la imagen del presidente de la República con personas que en su momento tienen una amistad o tienen un grado, digamos, con el presidente, con muchos de los ministros, y
tratan de mezclar una cosa con la otra. Entonces sí quiero dejar claro que al final esta licitación específica de los uniformes y demás es una licitación que se hizo en buena lid, que se la ganó una empresa, porque la empresa que participó no tiene ningún vínculo específico con el señor Ramón Carretero. Ahora, cuando usted dice una campaña, ¿se refiere a las publicaciones que hablaban del Castro que viene a Panamá y demás? No, me refiero a una campaña que montó un diario del país, creo que por más de 2 semanas, inclusive que me llamó la atención porque aquí debe haber muchos italianos, ¿no?, en el país, y que inclusive habla del clan italiano y obviamente esto fue una campaña muy marcada donde salían imágenes, inclusive poniendo al presidente, o sea, fue una campaña. Al final de cuentas. Hablando de campañas, ministro, ¿qué tiene que decir el presidente, o usted que está tan cerca del presidente, qué tiene que decir con todo esto que ha pasado sobre Anet Planels, Carisma Caramañites y demás? ¿Cuál es la posición del presidente o cuál es la posición incluso hasta del Ejecutivo? Porque algo tienen que decir sobre eso, ¿no? Bueno, eso era digamos, un tema que estaba en los corrillos y que se decía muchas veces, que detrás de algunos medios y de algunas publicaciones habían personas extorsionando. En este sentido, bueno, yo creo que ha salido ya bastante información que vincula a la señora Planel, aparentemente, con este tema. Inclusive la propia prensa, el periódico, se desvincula de ella y prácticamente establece que parte de los parámetros para no contratarla, o contratarla, mejor dicho, era que mantuviera cierto esquema de trabajo y demás. Entonces, no soy yo que lo está diciendo, han salido varios, inclusive la propia prensa, y al final lo único que nosotros podemos decir es que esto era una situación que se comentaba muchas veces. Nosotros lo vivimos en la campaña del 2024, en el cual sentíamos que había un grupo de personas tratando de que el presidente Mulino no llegara a la presidencia, y era válido cualquier mecanismo y método para alejarlo, ¿no?, de esa opción. Y hoy día entendemos, ¿no?, quiénes estaban y por qué estaban dentro de este esquema, ¿no?, que fue parte de lo que la licenciada Carisma declaró, y inclusive cogió su celular y se fue a una notaría tratando de alguna manera de cubrirse de lo que estaban haciendo en ese momento. Entonces, nosotros simplemente esperemos que la justicia haga su trabajo. Yo siento que esto ha sido un tema recurrente, probablemente, y habrá mucha gente que se ha sentido de alguna manera o tendrá algo que decir con respecto a la extorsión, que es lo que se señala, ¿no? Ahora que usted dice el tema de la justicia, el presidente este fin de semana, una vez más, en sus apariciones públicas menciona el tema de la justicia y su disgusto por algunas de las medidas que se toman en estas audiencias del sistema penal acusatorio. Ya es constante estos reclamos del presidente y yo entiendo que cada órgano es independiente, pero ¿qué va a pasar? Porque del reclamo pareciera que no hay un cambio de actitud, o no hay un cambio sistemático. Lamentable. Esa es la ley que tenemos en estos momentos. Se nos cayó la conexión con el ministro Irillac. Sí. Vamos a tratar de retomar para que en esta parte ya podríamos decir que la recta final de la entrevista con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Irillac. Nos avisan cuando lo tengamos de vuelta. ¿Está ahí? Todavía no. Vamos a tratar de retomar la conexión con él, ¿no? El presidente el fin de semana, una vez más, reclamó las medidas que se le otorgan a muchas personas que supuestamente, que están vinculadas a procesos y que supuestamente podrían tener algún delito a cuestas. No es la primera vez que lo hace el presidente, lo ha hecho ya un montón de veces los jueves. Ministro, lo tenemos de vuelta, sí. Lo escuchamos. Sí, se me quedó sin batería el otro celular. Mira, es un tema que la ley, de alguna manera, luego que cambia el sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio, establece lo que son los jueces de cumplimiento, y que de alguna u otra forma
se ha venido, digamos, procurando darle esa garantía a la persona que ha sido, digamos, de alguna manera denunciada o que se encuentra dentro de las posibles imputaciones, un derecho de mantener hasta que tanto no se compruebe su inocencia o culpabilidad. Al final de cuentas, terminan muchos de ellos con medidas cautelares que no son las que el pueblo espera. Entonces, digamos que sí llama obviamente la atención porque hay casos de alto perfil y situaciones muy particulares que tienen que ver con, digamos, casos de narcotráfico y otra serie de casos que generan en la población un sentimiento de que quieren ver a la persona pagando, y los jueces de alguna u otra manera, ¿no? Emiten estas medidas cautelares al final que tienen también un mal sabor en los estamentos de policía y demás, que hacen su esfuerzo para poder de alguna manera agarrar. Se nos cayó la conexión nuevamente. Ahí está, ahí está. Ministro, y en ese sentido, ¿les preocupa a ustedes o les incomoda a ustedes lo acontecido este fin de semana en el Partido Popular? Bueno, llama la atención. No me gusta meterme en temas políticos de ningún partido político al cual yo no tenga ninguna relación. Ellos, digamos, su membresía es libre de haber escogido a quienes definieron en ese momento, y me llama la atención de que obviamente hayan escogido a una persona con algún grado, ¿no?, de situación que pueda, digamos, generar más adelante algún problema, ¿no? Ministro, aprovechando ya su visita acá y en la parte final de la entrevista, ¿qué nos puede decir del tren Panamá-David? Esta obra que ustedes tienen estándar allí, ¿cómo va el tema? Entendemos que hace unos meses atrás estaba el estudio de impacto ambiental y queremos saber cómo avanza este tema. Mira, el proyecto del ferrocarril es muy complejo y tiene una cantidad de situaciones que tienen que, digamos, de alguna manera eh, ir avanzando, evacuándose para poder definir en principio la factibilidad del proyecto antes de, digamos, iniciar el mismo. Esto lleva una cantidad importante de estudios, entre ellos el estudio de impacto ambiental, el estudio, la definición, ¿no?, del área donde va a pasar, ¿no? El área de influencia tiene que ver mucho con el tema financiero del proyecto, y obviamente todo esto conlleva a un montón de estudios, en esa fase estamos. Aparentemente en la última reunión se nos indicó que posiblemente en enero ya pudiéramos tener, digamos, los estudios eh, requeridos para poder entonces tomar una decisión con respecto a el tipo de negocio que debe generar el mismo para poder que sea factible. Oiga, ministro, para terminar, 2 de enero, el presidente ha dicho en múltiples ocasiones que va a haber anuncios importantes, que va a haber temas que va a haber anuncios de relevancia. Ha hablado de educación, ha hablado del tema minero. Bueno, el tema minero dijo que el primer trimestre, pero ha hablado de educación y ha hablado de varias cosas. ¿Qué podemos esperar el 2 de enero en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que parte de lo que se corresponde a rendición de cuentas por parte del presidente de la República y a todos los mensajes que el mismo deba dar al país con relación a la gestión de gobierno de este año 2025 y las proyecciones que se tienen para el 2026. Yo creo que es un discurso que tiene que estar, digamos, de alguna manera preparado para que el pueblo panameño sepa, entienda todo lo que la administración del presidente Mulino ha venido desarrollando y las proyecciones que tiene para 2026 y los otros años.